A medida que fuimos juntando cosas, empezaron a aparecer cosas de la historia del automovilismo de Lobería. Entonces, ¿Me podés contar un poquito? Digo, porque eso te iba a contar. sí, por favor. Encontramos que la primera carrera que se hizo en Lobería, entonces lo empezamos a poner de manera que vos puedas seguirla. Esto deriva en que nosotros queremos construir un museo del automovilismo, donde sea automovilismo deportivo, que vaya a estar ahí al lado. Excelente. Entonces sacar todo lo que es automovilismo deportivo para allá, pero eso es en un futuro. Excelente. Lo cierto es que encontramos que la primera carrera se hizo en el año 27, la hicieron entre dos tipos. Ahí encontramos fotos y todo, ¿ves? Francisco Tipito con un Dodge y Ventura Balzarotti con un Rubio, un desafío entre ellos dos. Año 27. 1927. Sí, y termina ganando Balzarotti, que era mecánico, porque a Tipito se le rompe 5 veces el auto en la última vuelta. Una carrera como de 70 kilómetros hicieron. Ok. Después, en la preguerra, vení por acá que estamos medio complicados, Dale. pero estamos. Vamos. En la preguerra empieza a correr un señor, tenemos un diario del nomás Bautista TVN, que corría con Forte, que tenemos el diario ahí, es el primer loberense en ganar afuera de Lobería, de lo que nosotros hemos podido investigar. Okay. Y también corrió Amaro Hall, que en los años en 39 y 40 en la zona de Sierras Vallas con un Chevrolet. Más o menos por el mismo año que de la primera carrera, o sea, 19... No, esto es 27, 27, 10 años después. Ah, bien, 10 años después. No tenemos datos de que haya habido algo en el medio. Antes de la preguerra. Yo te cuento lo que encontramos. Perfecto. No digo es definitivo porque... qué sé yo, ¿viste? No, obvio. Ya en la posguerra empieza un poquito más el apogeo de los Forté. Entonces un señor Eduardo Lance, que corría con ese Forté, que está ahí, esa es una pintura. Mirá. Acá lo tenés a Lance, que está con su Forté. Y si vos te fijas, ahí está con un overol, que es ese que está ahí atrás, el casco y un par de trofeos. Mirá los elementos de la época. De la época, son los originales, ¿eh? Wow. Son los de la familia. Qué bien También la familia. En esa época el Piojo Riaño corría con Forté. El Piojo ganó algunas carreras. Ajá. Y encontramos de él esa tapa de cilindro y esa leva, que también investigando en redes y en todas esas cosas, Juanjo Fernández encuentra que es un kit de competición traído de Estados Unidos en la época, estamos hablando de los años 50, para Forté, que tiene válvula de admisión a la cabeza y el Forté tiene la lateral, que es el escape lateral. Ok. Ya para los 60 Ajá. empieza, ya para los 60 empieza, había como que pocas carreras, lo que más había era turismo carretera y empieza a dejar de pasar el turismo carretera por la zona. Entonces dicen vamos a correr nosotros, arman una categoría que se llamó cafeteras. Era básicamente el autito que tenían en el taller o la camionetita que tenían, eran autos que en ese momento tenían 30 años. Y la primera se hace en Necochea y va el Chato Echeverría, el suegro de él, sí, a Necochea a correr con esa camionetita y sale en segundo. El acompañante era Enrique Castro, que era el hermano de Emma. Y ahí tenés que el otro día me llegó el casco del Chato y el casco de Enrique. Me lo trajo el hijo de Miramar. Claro, Carlito te lo trajo. Los tenía ahí. Sí, hoy estuvimos hablando. Estuvo un día Carlito acá, le gustó la cosa y apareció con eso. Qué bien. Porque hoy estuvimos almorzando ya, ¿viste? Porque él la conocía más hace 20 años. Y como hoy fuimos a almorzar y fue justo, yo te mandé el mensaje de lo de Emma, ¿viste? Sí. Que le mandamos a Valerio, pero está buenísima. Bueno, la cuestión es que eso fue diciembre del 63, sale segundo entre 30. Bien. Se recontra embalan, sí. Dice, vamos a hacer una carrera acá, porque aparte hubo 30 participantes, deben haber hecho plata, ¿viste? Dice, vamos a hacer una lobería. ¿Qué pasa? La hacen un mes después, en enero del 64, llueve y no vienen ni los de Balcarce ni los de Tandil. Por la lluvia. Okay. Entonces corren los de Lobería y los de Necochea. Corren 8, entre eso, bueno, Pichón Carrique, el Curro Solano es el único que está vivo, el Chato Echeverría y los hermanos Bessi con Morris. Y bueno, después los de Necochea, digamos. Resulta ser que terminan ganando los hermanos Bessi. Esto sabemos dónde fue el circuito, fue allá en el Malaver, en calle de tierra, tenía como 12 kilómetros el circuito. El circuito no era un circuito, era calle de tierra directamente, las calles sí. de la ciudad, digamos. Sí. Las calles de las quintas. Terminan ganando los hermanos Bessi porque pusieron cadenas. Ajá. El Chato cuenta los diarios que había ido con cronometristas, con tipos con aro, como en el TC, porque el circuito tenía 12 kilómetros, había llevado un equipo tremendo y quedó con las 4 ruedas para arriba entre una zanja. Por el barro, lo sacaron y siguió corriendo y se la volvió a poner. Nada, estaba imposible, dice que era. Llegaron 2 de los 8. Mirá vos. La cuestión es que
La categoría sigue evolucionando. Para el año 68, estamos hablando del 64. Bien. 68 aparecen los primeros autos de carrera. Este era Morán, este era Raimonte, esto es la pista de Independiente, ya había pista, ya estaba el óvalo de Independiente. Y esto es en marzo del 68. Morán los venía cagando a palo, de Balcarce a Morán, y los venía cagando a palo y empieza a festejar que ya... Y lo que no se da cuenta es que entre el tierrerío venía escondido Carrique con esta Studebaker 31, que es esta que está acá. Le gana la carrera a Carrique porque el otro boludeó o porque pensó que había ganado. Sobró o pensó que había ganado, andás a ver. Le gana la carrera a Carrique y es la única que gana Carrique esta carrera. Y esta camionetita es esa que está ahí afuera. Claro, que después la vamos a enfocar bien. Fíjate que ese día con esta camioneta debuta allá arriba el Vasco Altuna, que fue el papá de Mariano Altuna. Mirá. Que después llegó a Corrientes el Vasco. Claro. Pero ahí tenía 15 años. Dice que no tenía carne, entonces la única forma era andar. ¿Y el Vasco arrancó en qué año más o menos? En el 68. Pero después, ahí está. Sí, después el Vasco está mucho tiempo sin correr, después empieza a correr cerca del 74, 73, 74. Pero primero empezó con esta boludea con esto. Bien. Lo cierto es que en el 68... Ahora que lo nombraste, te le voy a hacer cortita a comandante Balcarce, al gringo Raimonte. El gringo, la segunda carrera de Newbery, papá recién había muerto. Entonces las marisierras llevan la copa, se jugaba, ponían en disputa la copa el Cholo Amado, que también había muerto hace poco, ¿te acordás que jugaba Newbery? Sí. Y la copa de cafetera, Carlos Ernesto Ledesma, Cacho Ledesma. Y te acordás que se la gana por medio auto a Pepineda, la carrera. Y esto fue en el 70. En febrero del 70 murió papá y fue al poquito tiempo. Y bueno, nada, ¿se acuerdan que se hacían las entregas del premio arriba del Club Newbery? Sí. Bueno, ahí fue mi mamá con los tres nenitos, ¿viste? Sí, está tapado, digo. La viuda con los tres nenes, más triste que la mierda. Y bueno, nada. El homenaje de fiesta no tenía nada. A los 19 años yo entro a trabajar con Lito Álvarez, como no iba al colegio, ¿viste? Entro a trabajar con Lito Álvarez. Y nos manda lo de Pincho frente al Colegio Nacional Viejo, a la casa a cambiar unos vidrios con el Mono Cardoso, con Raúl. Y claro, entraba en un salón, ¿viste? Y estaba lleno de trofeos del Pincho abandonado, ¿viste? Tenía trofeo a cagarse. Sí. Y yo dije, pensá que el de mi viejo capaz que está tirado así. Y para mí tenía un valor. Sí. Pasa la vida, me voy a estudiar a Mar del Plata, conozco un amigo de Balcarce, le pregunto por el gringo Raimonte y me dice que sí, que lo conoce, vamos si querés. Lo que me dijo, me acuerdo, me dice, te aclaro que si le tiene el gringo Raimonte tirado no está seguro, dice, porque dice que el gringo tiene un taller que... Todo muy prolijo. Bueno, me vengo a la hoguería, abro el gimnasio, se viene Huguito López, Chufa, el hijo del conejo, se recibe, se viene, nos hacemos muy amigos, se va a trabajar a Arba, a Balcarce, se hace de novio, Anita, como al año, Anita era hija del gringo Raimonte. Se me apareció un día en el gimnasio con el trofeo, con la copa de mi viejo, y me da la vuelta a la vida, que aquel tipo que ganó la carrera en homenaje a mi viejo, yo terminé siendo el testigo de civil de la boda de la hija. Qué historia. 50 años después, sí, esas cosas. Qué loco, ¿no? Qué lindo. Sí. Qué lindo. Esas coincidencias. Che, bueno, este era del almacén de San José. Claro. Este lo restauramos este año. Mirá. Bueno, restauramos una forma de decirlo. Lo reconstruimos. Pero bueno, hay unas buenas partes originales y partes que hicimos nosotros. El otro que decía Mario el otro día. En Dos Naciones, claro. Claro. Esto lo que llegó acá es la máquina con esta cosa, los dos globos aquello, esta base y aquel cosito, aquel sombrerito. Y no llegó mucho más que eso. Y reconstruimos toda la torre. Hicimos la manija, conseguimos la manguera, pusimos el enrejado y conseguimos el globo de arriba. Y lo pintamos de eso porque teníamos un globo de eso. O sea, no lo hubiéramos pintado Perfecto. de lo que sea. Claro. Sigo con la historia. Por favor. En el año 68 se filma una película en Balcarce que se llamó TC la película. Si querés buscarla, está en YouTube. Perfecto, la voy a buscar. TC la película. Es la historia de un... Actúan todos los corredores de la época, incluso está Fangio y todo. La historia de un muchacho que quiere ser corredor profesional. Arranca la película con que el tipo, cuando quiere empezar, tienen que correr en alguna... No puede ser corredor de TC. Entonces arranca con una categoría de cafetera. Entonces se hace una carrera de cafetera en Balcarce para la película. Entonces va el Chato Echeverría,
Enrique Castro, y en el medio llevan a un chico. Van andando en la camionetita a correr. Cuenta la leyenda. De hecho, la camioneta de Coso está en la película y se ve. ¿Se ve por las vistas? La voy a ver, Se ve. Hay una parte donde están en el parque cerrado, cuando están por empezar la carrera, sí, y le están pintando el número. Con tiza. Dice, lo vería la camioneta. Es con color gris, entre gris y celestito. Entre gris y celestito está. Y te están pintando el número. La cuestión es que cuando volvían de la carrera, que a ver, para ellos había sido una carrera, más allá de que fue una película, de que filmaron. Cuando volvían de la carrera, dice que venían, que no, que ya los autos de carrera nos vienen cagando a palo, que hay que hacer un auto, que hay que hacer un auto, que hay que hacer un auto. Se ponen a hacer un auto de carrera, laburan como unos desgraciados durante varios meses. Cuando está por terminarlo el auto de carrera, Castro le dice al chato, el cuñado dice, che, ¿por qué no lo dejamos correr al pibe una carrera? Que mirá lo que ha laburado. El chico tenía 19 años, recién cumplido además. Que era un nene en esa época para correr. Y dejémoslo correr. Bueno, que corre una carrera. Bueno, el nene metió el mejor tiempo de clasificación, ganó la serie, ganó la final. El nene era el Pincho Castellano. Mirá vos. Y nunca más el chato corrió en auto. El auto se lo cagaron. O sea, fue su el inicio, digamos, el debut. Claro. El debut del Pincho. Él debuta con un auto que supuestamente era para el chato. Wow. Pero debutó ganando todo lo que corrió y el chato nunca más tuvo oportunidad. Qué grande. El chato ya era un tipo grande. Okay. No, y estaban complicados de guita. Ese cuento, bueno, lo escuchaba por supuesto. Y dice, nosotros, dice, también nos salía guita ya a correr. Y dice, viste, estaba complicado. Sí. Pero bueno, seguimos. Vení para acá. Lo cierto es que en el año 70, Lobería tiene su primer campeón, que es Guillermo Raggio. El papá Guille. El papá de nuestra amiga. Claro. Bueno, Guillermo sale campeón con ese auto que le decían La Araña. Este auto lo habían traído de Mar del Plata. Esto demuestra que no era joda la carrera, o sea, que andaban fuerte. Era un palo lindo. Y las medidas de seguridad que no existían, digamos. La categoría llevaba tanta gente, era tan importante, que vos fijate que sale póster central de la revista Automundo. Ajá. Si vos te fijas, esta es la revista Automundo, No, te puedo creer. en la cual está ese póster. ¿Consiguieron? ¿O ya la tenían? No, la perseguí durante años hasta que logré encontrarla en Mercado Libre. Qué maestro. Porque primero logré averiguar el número. Ajá. Después logré averiguar que tenía la Pantera Rosa en la tapa. Y está impecable además. Sí, por eso la tengo panza abajo ahí para que no la queme el sol. Perfecto. Y después durante años cada tanto buscaba y un día la encontré en Mercado Libre. Decía lote de Automundo, qué sé yo, y en el coso estaba esa. Yo vi a la Pantera Rosa, que es un auto muy reconocible, le mandé un mensaje al tipo, sí, la tengo, te la compro. Y listo, ahí está. Mirá vos. Lo cierto es que Guillermo corrió muy... bueno, fíjate que los carnavales del 71 los promocionaban con los corredores de auto, mirá nada más. lindo. O sea, se ve que era lo que más rendía. Ajá. Guillermo corre en el 69 3 carreras, hace un podio, creo, anda bastante prendidito. Corre en el 70, gana 7 carreras y sale campeón. Corre en el 71 todo el año, sale tercero en el campeonato y deja de correr. Y ahí se terminó. Después corrió esporádicamente alguna carrera, pero en serio, 2 años, 2 campeonatos. Muy bien. Esta es la última carrera que gana Guillermo, 19 de diciembre del 71. Y este es el trofeo del acompañante de esa carrera, que fue una de las primeras carreras donde dieron trofeo de acompañante. Y mirá la diferencia, ¿no? Sí. Y se lo dieron al acompañante, que era el negro Mancilla, que como era menor de edad, le tuvieron que firmar este poder. El negro vive. Vive y trabaja en los equipos de auto de carrera. Sí, sigue trabajando de chasista. En esa época tenía 14, 15 años, ahora es chasista. Mirá vos. Él sale campeón en el 70. 71 y 72 sale campeón el Pincho. Vos fíjate que esta foto es del día del debut del Pincho, Ahí está. con la laucha. Y si te mirás, esta trompa es esa que tenés ahí arriba. Wow. Después, esa trompa la tuvieron Con Tamangueyú, mirá. Sí, Tamangueyú no, lo pues la veía. hacían en Tamanqueyú. Claro. Este es el hermano de Emma. Claro, es Enrique Castro. Está ahí al Y lado. que mira. Decía hoy que murió joven, ¿te acordás que contó hoy? Que hoy nos contaba, sí, Emma. Y fíjate que ellos también salieron en Automundo, pero en el póster más chiquito. Y bueno, después esa trompa la cambiaron por esta, porque necesitaban poner un radiador más grande. Peña la Laucha. Sí. Esa se llamaba la laucha porque mientras estaban haciendo el auto había una laucha que andaba por los tirantes
y en lugar de matarla o de correrla o de algo, le daban de comer y era la mascota del galpón. Qué personaje. ¿Viste? Entonces la peña pasó a ser la laucha, los miembros de la peña eran los lauchas y el auto pasó a ser la laucha. La laucha. ¿Ves que dice también? Ahí Y está. después, bueno, cambiaron por una cuestión de peso, por un capó más livianito, hicieron este medio a las apuradas y Ajá. después, pero este se usó muy poquito. Y fíjate que incluso está muy desprolijo, está nada que ver con lo que es otro. Y después está el capó que actualmente tiene este auto, está en el Museo de Fangio en Balcarce. Funciona mirá. y todo. Se puede ver perfecto. Sí, sí, incluso este lo hemos traído acá para exhibirlo. No, pero qué bueno que contás esto de la peña y el nombre de la laucha. Sí, todos ¿no? los autos tenían nombres, digamos. Sobre todo para los fanáticos, Sí. ¿no? Que puedan ver Después, el video. en el 71-72 sale campeón el Pincho. ¿Cuál es el tema? Ajá. El Pincho los arrasa. Un año gana 11 carreras, el otro año gana 14, los hace mierda. El único tipo que le ganaba alguna carrera, pero alguna, era este señor que era Pepín Eder. Ajá. Pepín corría con ese auto que le decían el Falucho, porque el Falucho era... Fíjate acá. No. Un poquito más No, adelante. no, saltame todo. Ah, El Falucho era este perro que dormía arriba del auto. Era el nombre del perro, entonces le quedó el nombre al auto. Qué bueno. Primero con Falucho. motor Dodge y después con motor Tornado. Ajá. En el 73 el Pincho ya iba a mitad de año por el tricampeonato y desde agosto del 73 hasta fin del 73 Pepín gana todas las carreras que se corren, 8 al hilo. Este es el buzo de Caroso de Tano que era el acompañante y el casco de Caroso de Tano que era el acompañante. Esos son los guantes de Pepín. técnico nuestro. Che, qué lindo esto. ¿De qué? Técnico de fútbol. Claro. Y este es el distribuidor Dubelco doble platino que usaban en el motor Tornado para correr. Ajá. Acá está Caruso. ¿Dónde, Pablito? Nada, bueno, ese es un archivo que hizo Caroso de todo lo que hay. ¿Ah, este lo hizo Caruso? Este lo hizo Caroso, sí. Fíjate que es todo lo que se te ocurra sobre el Falucho está acá. Che, qué bueno. Mirá, Además, ¿eh? mira la letra Sí, que sí, hizo, sí, sí, sí. ¿no? No, lo que se te ocurra Mira, está todo acá. 1971. Esto lo usé mucho para sacar Claro. para el libro. Info. Bien, Pepín sale campeón en el 73. Ujú. El Pincho en el 74 se va a correr en Fórmula 2. Vení para acá. Vamos. Sos el Felipe Piña del automovilismo. Vamos, ¿no? En serio, bien. En el 74, Pipón Seirano venía corriendo desde el 70, pero medio intermitente. En el 74, con este auto que le decían el Potro, porque a la tercera carrera le pegó un palo y dice que había quedado que era indomable. Ajá. Termina saliendo campeón en la zona de Mar del Plata. Y ya en el verano del 74 sale campeón en las nocturnas, corrían de noche. Wow. De noche en Mar del Plata y acá en Necochea. ¿En verano normalmente o durante el año? En verano. Ah, ok. Ponían un foco en cada curva y arreglate. No se veía una mierda. Wow. Ahí tenés. Ese potro estaba en el galpón, que lo había pintado un letrista que tenían ellos. Ajá. Está pintado sobre un cartón. Estuvo abandonadísimo, se lo comieron las lauchas, pero lo recuperamos. Bien. Después tenés acá el casco de Pipón, Sí. el trofeo del primer campeonato nocturno, el buzo, ¿ves que ahí lo tenés con el buzo puesto? Una llanta original de atrás. Ujú. Y ahí tenés esa nota, esa libreta es de uno de los fanáticos que viene acá, tiene 70 y pico años, que él anotaba los tiempos, todo iba de cronometrista y todavía conservaba la libreta y la trajo y la exhibimos. Qué bien, qué Y bien. esta rueda, Sí. estas son cubiertas originales que no se usaron, Ujú. pero mira esto, dice Gomería Valor Tandil. Ajá. ¿Qué hacía? Llevaban a Tandil los cascos, los recapaban y los torneaban. Pero esto era, son las dos del mismo auto. Esto era un engendro que hacían. Qué increíble. Después, en la misma época tenías, bueno, esto después ahí atrás tenemos el auto directamente. Pero Claro, porque yo leí la otra vez que lo habían reconstruido Sí, y sí, eso. sí, que estamos- ¿Quién andaba? Jiménez en eso, ¿no? sí, Algo de el eso. jefe ya armó. Pues yo lo sigo el motor siempre, ya está en ¿viste? marcha y tenemos el casco ahí atrás ya Por casi las redes listo. lo sigo siempre. Casi listo. Lo cierto es que, bueno, Seguimos con la historia. dentro de los que Sí. participaban, porque ya no había triunfos, Ajá. estaba Aníbal Domarco, que corría con ese auto que le decían el Chancho, que lo compartía con el Bocha Rodríguez. El más alto es Aníbal, el más bajito es el Bocha. Ahí. Después Aníbal se
se construye otro auto que le decían La Mosca, que es aquel que se ve borroso, que no hay fotos. Ajá. Y lo vuelca, ese auto dura muy poco y allá tenés una puerta y la cola de La Mosca. Y allá tenés algunas fotos del Bocha Rodríguez cuando ya en su carrera solista, digamos, ¿ves? Corrió también con otros autos. Bocha nunca tuvo auto propio, siempre corrió, fue piloto. Fue piloto, mira. Lo que le daba. Bueno, pero era bueno porque, ¿no? No, lo pusieron de piloto. teniendo en cuenta que siempre corrió con la porquería más grande que había, bastante bien. Ok. Y allá tenemos al Kelo Ormiaga, que corría con ese auto que le decían La Lombriz, porque lo tenía en un gallinero y cuando llovía brotaban las lombrices del piso. Y bueno, el pobre Kelo participaba, ¿viste? Tenía algún trofeito que ganó, pero bueno, y algunas fotos, no hay mucho más que... Ajá. El caballero, como le decía, de las pistas. Caballero de las pistas. Y por suma de puntos, porque ponele ganó el pincho, pero después rompió y así, y él como llegó en todas quinto, llamale, Sí. ganó Sí, una que suma sí. de puntos. Mirá, perdóname, que entre las cosas, ¿no? Pero yo me crié con mis viejos, con mis hermanos, con esta radio. Sí, hay... Con esta radio noble, de chiquito. Sí, allá tenés una noble escarina, hay una espica, hay de todo eso. Boludeces así para mirar. Qué grande. Ahí entretenete, tenés para mirar Sí. 200 millones. Entonces, siguiendo con la historia. Sí, Listo, esto es ¿quedamos todo ahí? cafeteras. Sí, perfecto. Cafeteras. Cafeteras. Ahora bien, paralelamente a eso había otra categoría que estaban haciendo, que es lo que hoy en día es Marisierra, pero que en ese momento era fuerza libre. Ajá. Corrían con lo que tenían, o sea, corrían con una camioneta, corrían con lo que sea. Dentro de los loberenses tenés a Emir Blanc, que corrió primero con esa camioneta Studebaker. Sí, no hay mucho espacio para... No, pero ahí... Ahí tenés los guantes de Emir. Ajá. Después compró ese auto de turismo carretera, que era una coupé Ford. De motociclismo. Que él nos cuenta Claro, que dice que el es hermano verdad. era triunfo yeso, o sea, dice que si llegaba a la última vuelta iba segundo, era o no se si a la enfermería o al podio, porque era un animal. Y después la CTC nos mandó una placa recordatoria. Nosotros encontramos la bomba de freno del Torino con el que él se mata. Mirá. Y encontramos el banderín de la Vuelta a Balcarce Lobería, que es donde él se mata, las listas de pilotos, ve que hay 2 listas de pilotos, la automundo del accidente. El accidente. ¿Y por qué ponemos a Jorge Kisling? Porque lo que pasó es que en esta carrera murieron, en este accidente, él y Duplán. Cerca de Mar del Plata murió Taraborelli y Bonavento. Ellos, Taraborelli y Bonavento, se pasan de largo, se revientan contra un camión que estaba cargado de público, el auto explota, matan a 3 del público y hieren a 5 o 6. En otro accidente se mata el acompañante de Plinio Rodríguez. O sea que hubo 5 pilotos muertos, 3 del público, no sé cuántos heridos. Una tragedia. Entonces eso hace que corten las carreras en ruta abierta, eso hace que empiecen a correr más en autódromo y que todos los corredores de la zona que por ahí corrían estas 2 o 3 carreritas de acá se quedan sin carrera de TC. Lo cierto es que eso hace que todos esos autos que estaban vengan a correr en lo que después fue Marisierra. Ok. Todos los TC vienen derivados de ahí y hacen un apogeo de lo que es los zonales. Por eso lo hicimos poner. Aníbal no Marco, sí. Opa. Este es el que estamos haciendo. Ya está todo el motor, estamos con el tren delantero. Y el Bocha viene porque tuvimos unos quilombos con la mordaza de freno. Ayer rompí una para Qué ver. grande. El laboratorio. Sí. Con el Bochita vivimos juntos 1 año y pico en Necochea, porque él estudiaba tornería en el industrial y yo estaba en el industrial en esa época. ¿Cuánto hace que empezaron a trabajarlo? Este. Sí. No, era 4 meses. Ah, mira. No fue rápido. Sí. Empezamos con un chasis pelado, ¿eh? ¿Y eso quiénes son las ciudad? Los Emiliosi. Dante y Torcuato. Ah, Dante tocó tu vida. El de Anteojo Torcuato, el otro es Dante. Esa estaba en el Colón. Ah, el Cachito Garrín. Claro. Mirá. Lo que pasa es que tengo más de ese póster y ese estaba hecho mierda, entonces lo dejé ahí. Me decías que el chasis estaba pelado. Claro, Estaba... todo lo que ven lo reconstruimos nosotros, ven, en base a mirar a todas las fotos. Qué increíble. No, porque ya está el tren delantero puesto, andamos con... Ahora hay que poner el motor y terminar, no falta mucho. Pero destapalo si querés, de filmarlo bien. Dale. ¿Te das cuenta? Claro, es lo que es. De carrocero tuvimos acá, todo lo carrozamos nosotros, todo. ¿Y esto que, digamos, durante la semana vienen y lo toman A la como tarde.
pasatiempo a la tarde, ¿no? Sí. ¿Qué equipo tenés ahí? ¿Quiénes son? ¿Vos, Juanjo, también? ¿Y eso? Y vengo yo, viene Juanjo, viene Donato, por ejemplo, Pichucho todas las tardes. Claro. Pichucho es el cebador de mate, el apoyo moral, pero todo tiene su... Sí, todo tiene su importancia. Una linda barra de amigos, ¿no? Todos tienen su rol. Qué sé yo, a Miguel Fernández no le pida que agarre la pala, pero si le pedís que haga ruido, él hace ruido. Sí, totalmente. Ajá. Sí, él es el que difunde todo, entonces ¿sabes? Bueno, qué sé yo, está bien. Qué hermoso, amigo, qué hermoso. Y después, bueno, fíjate, esto es cocina y baño. A ver. Claro, esto es operativo para ustedes. Esto es operativo. Esto es un gordín que tenemos, ya está toda la chapa hecha. Y de hecho todo lo que es mecánica está todo hecho. Falta pintarlo y armarlo. Que es para hacer el de Villabrille. Tenemos el camión del Grillo Rafagueli, que ese que está ahí. Ese está funcionando, ¿eh? O sea, una vez por semana lo destapo, lo pongo en marcha, lo muevo. ¿Y este galpón también es tuyo? No, no, eso es de Y acá estamos construyendo el galpón para hacer el Museo de Automóvil. ¿Dónde es? Ah, ahí. Que ya arrancamos. ¿Cuál es la idea, digamos, si se pusieron un plazo? No, plazo listo. No plata. Ok. Esto es todo a pulmón, obvio. Aquellas eran de la municipalidad, las estaban tirando. Ajá. Aquella allá hicimos una sala de exposición de vehículos a escala y todo vitrina con autito colección. Qué grande. Y esa otra la tenemos de archivo y de depósito. Claro. Hay mucha. Tenés que tener un lugar así para... Sí. Vamos a ver pronto el nuevo museo. Tenemos un criadero de tero ahí. Techado, tiene 4 huevos. Mirá, ahí está, sí, es verdad, allá, ahí está. Quedan 10 días más o menos porque lo venimos controlando, ¿viste? Qué lindo. Están custodiando el museo. Sí. Así que bueno, eso es más o menos. O sea que esto en 3 años. ¿Estamos hablando de 3 años? 6 años desde que había un terreno baldío. 6 años, ok. Así que yo venía hace 4 años más o menos. Porque yo me acuerdo en esa época tenías armado también lo de. Tenías lo de la Horacio Hall, Están las cosas. Yo para registrarlo, ¿qué días Nosotros y horarios? A ver, esto es muy informal todo. Obvio, por ahora. Después de las 3:30 de la tarde estamos todos los días acá. ¿Con la siesta? Claro. Okay, claro. Y obviamente sábado y domingo abrimos el portón. Sí. El resto de los días estamos y la gente viene y si viene alguno se manda y le mostramos, o sea, aparte acá si en Lobería, están, abren. Ustedes. Exactamente, siempre está bien. A ver, es que si vos venías a Lobería y como me llamó él, dice, che, si me hubiera llamado, che, mirá, tengo un amigo, se va al mediodía, bueno, vengo a la mañana y te lo abro. Obvio, o sea, te quiero decirte que me entraste. No, pero a ver. ¿Y de 3:30 de la tarde hasta qué hora? Hasta 8. que hace frío, sí, 7 y pico, las 8. Hasta que nos da ganas, porque en verano son las 9 y pico de la noche, estamos acá afuera. El bar que no, tenemos el bar es decorativo por ahora. Es decorativo. Por ahora. Con motor Chevrolet, tiró el motor a la miércoles, ese motor, esa coupé me corrió el Gran Premio del 66. Ahí tenés el escape y las admisiones de esa coupé Chevrolet. Mirá el tamaño, la dimensión, ¿no? Que tiene. Él la empezó a preparar para TC, pero cuando la terminó, ya le había quedado obsoleta. Era como si vos preparabas una coupé Dodge y te venían con los Challenger. Le pasó eso. Entonces empezó a correr en fuerza libre y después en Marisierra, el croto le decían, y la volcó, la destruyó esa coupé. Construyó un segundo croto, que esa es la trompa. Ese auto está enterito, guardado en el campo, y el hijo dijo que nos lo presta, digamos, para el día que tengamos para exhibirlo. Perfecto. Y después también estaba la Zorra, que era ese auto, que era un prototipo hecho en base a una foto de un Corvette, todo hecho a mano. Fue tan revolucionario que vinieron de Automundo a hacer una nota sobre ese auto. O sea, un diseño único para la época. Sí, mirá lo que era. Claro. ¿Te muy que moderno. Sí, recontra moderno. Recontra aerodinámico. Ese fue el primer subcampeón de Marisierra, ese auto. Wow. Y después tenés al Horacio Pando. Lo corría Stankiewicz primero y Pando después. Bien. Y allá tenés al ruso Arrobarrena con la trampa. Le decía la trampa porque decía que iba a cazar a la Zorra, que era otra coupé de TC traída, que también corrió en Marisierra. Ok. Después, entonces era la otra, entonces cafetera, Marisierra, había una tercera categoría. Ajá. Lindo reportaje. Una tercera categoría que era una especie de turismo nacional, que corrían con autos de calle. Ahí estaba Hugo Franco, corría con ese Fiat 1500. Mirá el Fiat 1500. Pero era el auto de él además ese. Ah, ¿sí? Sí. Y Chiquito Débil corría con un Peugeot 404, ya tenía algunas fotos, algunos trofeos. Los dos ganaron bastantes carreras. Chiquito, sobre todo, Chiquito deja cerca del año 70, 69, pero había corrido 20 y pico carreras, había ganado más de la mitad.
El auto incendiado, Sí. este estaba en lo de Hugo Franco. Sí, estuvo. ¿Te acordás vos? Yo me acuerdo porque mi viejo era amigo de Hugo y te digo más, mi viejo en el accidente llevó matafuego y estuvo ayudando a apagar el auto. Mira qué historia. Ahora te lo cuento eso. Ok, dale. Dentro de lo que es TC tenemos esta trompa que es del primer, bueno, trompa mesa, porque sirve, la pobre sirve de todo. Es del primer TC que hubo en Lobería. Ok. De que esto no es muy de museo, de apoyar cosas arriba, pero bueno. Era una trompa de esa Coupé Ford que corrió 7 carreras entre el 57 y el 59, era de Pepe Río. Y acá tenés, ve que está la trompa, estuvo tirada 1000 años. Sí. Que tenés una de las tapas de cilindro y los pistones. Wow, no, está mal. Lamentablemente todo el resto no está más. Pepe Río nunca me había escuchado cuál era. Sí, Pepe Río, También yo no había nacido. No. Pero no. Lo preparaban ahí en el taller de Bessi. Mira. En realidad era Río y Bessi el taller. Después tenemos, bueno, Pipón Seirano corrió con Torino, el Vasco Altuna corrió con Dodge, Ricardo Moreno corrió con Ford, y si mirás para allá arriba, tenés el segundo trofeo que ganó el Pincho en el TC, una de las ruedas del Ford, tenés el cartel del Gran Premio Coronación del 87, donde él gana su primer campeonato, tenés, ¿qué hace Bochá? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo, Jorge? Kisling. Sí. Hermano de Guillermo Kisling, el que diseñó todos los chasis. Después de Fernando Rodríguez venía. Sí. Ganó 12 campeonatos argentinos. Fue el primer argentino por ganar en campeonato mundial de 500 centímetros cúbicos. Fue el primer argentino en ir a la isla de Man. En la isla de Man se pega un palo feroz, viene y decide correr en auto porque ya estaba para hacerlo más seguro. Corre en Fórmula Mini Junior, que era una especie de Fórmula 4, sale campeón. Al año siguiente pasa a Fórmula 2 y le ofrecen un TC para debutar en TC. Y el día que debuta, acá a 3 kilómetros de Lobería, rompe una rótula o algo de eso, el auto levanta vuelo, cae en el campo, explota y se mata. Mirá, y qué terrible. Nosotros hicimos un homenaje hace 2 años por los 55 años de la muerte. Vino Guillermo Kisling, dio una charla contando quién era su hermano y nos trajo de regalo un trofeo de motociclismo de las 6 horas de Buenos Aires del 58, creo que. Nos trajo esta rueda del hermano. ¿Este es el libro? El libro de historia del automovilismo zonal loberense. Abarca la historia del automovilismo loberense desde el año 1900 hasta el año 1974. Se cierra en el momento en que el Pincho Castellano debuta en Fórmula 2. Porque pensamos que a partir de ahí ya el automovilismo da otro vuelco que pasa a ser a nivel nacional el automovilismo loberense. Y tratamos de recopilar esos 70 años lo más completo posible. Hermoso. Y esto obviamente ustedes lo venden acá en el museo. Sí, lo vendemos acá en el museo. Bueno. Con esto estamos financiando Voy a colaborar. la construcción del nuevo galpón para hacer lo que va a ser el museo definitivo. Con mucho gusto voy a colaborar, así que nos vamos a llevar el libro. Bárbaro. Y tienen otras cosas más también que hacen así, merchandising. Después tenemos tacitas con los autitos, con los autos de la época, del Pincho, las cafeteras y eso. Y hay algunos calcos, algunos señaladores, cositas de eso. Sí, perfecto. Bien ahí. Teníamos algunas remeras, pero Ahí está. Muchos años. Grande. Vamos todavía, nos llevamos el libro. Grande.